Territorio de Dakota, otoño de 1886. El tren chilló como un halcón de hierro al detenerse con un temblor en el andén embarrado de Grey Butte. Y cuando la puerta se deslizó para abrirse, lo primero que vio el pueblo fue hierro. Un estrecho tramo de cadena se enroscaba en las muñecas en carne viva de una mujer, el candado mordiendo el hueso, su cofia desgarrada lateralmente por el viento de la pradera. Bajó con pies temblorosos mientras dos hombres de carga sonreían con suficiencia y el aspirante a prometido, un comerciante de pelo engominado con un libro de contabilidad metido bajo el brazo como un veredicto, levantó la cadena como si reclamara una caja. «Novia por correo», murmuró alguien. «Enviada correctamente». Los ojos de la mujer se movieron rápidamente, contando salidas, midiendo la distancia a la pradera abierta, saboreando el cobre del miedo en su boca. No llevaba ningún baúl, solo una delgada oración cosida en el dobladillo de su vestido de que en algún lugar de este país duro una puerta podría abrirse. En el extremo más alejado del andén, donde los habitantes del pueblo fingían no mirar, un guerrero Lakota observaba desde la sombra de la torre de agua. Una atadura de cuero crudo mantenía su trenza a salvo del viento, una pequeña bolsa de medicina apoyada contra su pecho. Lo llamaban Wicasa Chaska. Chaza para aquellos que lo conocían, hijo de la pradera y de historias difíciles, un hombre que respondía a los problemas con firmeza en lugar de ruido. Había venido a cambiar 2 ponis por sal y alambre. En su lugar encontró a una mujer entregada como carga. El prometido tiró de la cadena. Ella tropezó. Los hombres de carga se rieron, y algo viejo y pesado se movió en el pecho de Chaza, como un trueno rodando antes de la lluvia. Dio un paso adelante sin prisa, de la misma manera que un hombre se acerca a un caballo asustadizo, con las palmas abiertas, la mirada nivelada. «No puedes», espetó el prometido. Mitad diversión, mitad advertencia. «Es mía por escrito». La voz de Chaza era baja, tranquila como la piedra de río. Ningún papel ata un alma. La multitud se movió, la curiosidad luchando contra la cobardía, mientras el jefe de estación se preocupaba por las legalidades. Chaza no los miró a ellos. La miró a ella, dejando que su mirada fuera un puente en lugar de una hoja. «¿Quieres las manos libres?», preguntó. La mujer tragó saliva, levantando la barbilla con una valentía que incluso a ella la sorprendió. «Sí», el prometido fanfarroneó, agitando su libro de contabilidad como una insignia. «Responderás ante la ley». «Responderé al que escucha», dijo Chaza, y se arrodilló. No al prometido, sino a la cadena. De su bolsa sacó una pequeña ganzúa de hueso, y antes de tocar el metal, pronunció una oración más antigua que las vías bajo sus pies. Pocas palabras dichas suavemente. «Tunquila, escúchanos. Haz que estas manos sean ligeras de nuevo. Deja que el viento se lleve la vergüenza». Colocó la ganzúa en el candado. El prometido intentó agarrarlo. La mano libre de Chaza atrapó la muñeca del hombre con la delicadeza que precede a la fuerza. La multitud contuvo la respiración. Un clic sonó tan pequeño como una gota de lluvia, y el candado se abrió. Con delicadeza le quitó la cadena de las muñecas como si levantara un peso de un pájaro herido. «No eres carga», dijo. La mujer miró fijamente los círculos rojos que florecían en su piel, luego al hombre que la había desatado con una oración en lugar de una amenaza. El viento cambió, con olor a salvia y a lluvia lejana. En algún lugar un niño vitoreó antes de que su madre lo silenciara, y por primera vez desde el carruaje en Boston y la carta que vendió su futuro, la mujer se permitió respirar como si pudiera vivir. El hombre del libro de contabilidad no había terminado. «Pagarás por esto», siseó, tropezando hacia atrás mientras la cadena rota repiqueteaba en el andén. «Es propiedad contractual firmada y sellada en Boston. Tengo testigos». Chaza se levantó lentamente, sus movimientos sin prisas, pero irradiando el tipo de fuerza que hacía que los hombres reconsideraran su siguiente paso. «Entonces trae tu papel», dijo. «El viento no lo honra». La boca del traidor se torció. «El sheriff sí lo hará». Escupió la palabra como un arma
y se dirigió furioso hacia la oficina de la estación, la multitud dispersándose para dejarlo pasar. Pero ninguno de ellos detuvo a Chasa cuando se volvió hacia la mujer. ¿Caminarás conmigo?, preguntó. Ella dudó. Sus ojos volaron hacia el tren, la oficina, la calle llena de extraños. Luego asintió, un pequeño movimiento tembloroso que era más coraje del que había tenido en meses. Abandonaron el andén juntos, el aire otoñal agudo con humo de leña y el débil aroma a salvia de río. Cada paso era una batalla para ella. El hierro se había ido hacía solo unos minutos, pero sus muñecas todavía sentían su peso. La gente los miraba, algunos con lástima, otros con asco, unos pocos con una curiosidad que dolía más que cualquiera de las dos. ¿Tienes un nombre?, preguntó Chasa mientras caminaban. Clara, susurró ella. Clara Finch. Clara Finch, repitió él suavemente, como si saboreara las sílabas para asegurarse de que aún le pertenecían. Eres libre de caminar en cualquier dirección, oeste o conmigo. Ella tragó saliva con dificultad. No sé a dónde ir. Entonces deja que el viento decida. Él la guió más allá de la última fila de edificios donde la tierra se abría de par en par y la pradera se extendía hasta el horizonte, infinita, indómita, esperando. Aquí fuera, dijo en voz baja. El viento recuerda quién eras antes de que te encadenaran. Sabe que un alma no puede ser poseída. Clara parpadeó ante el escozor en sus ojos. ¿Por qué me ayudas? La mirada de Chasa barrió la pradera antes de posarse en ella. Porque una oración no son solo palabras, dijo. Es una promesa, y le prometí al Creador que no pasaría de largo junto a alguien que aún estuviera atado. Giró su rostro hacia el viento, entonces frío, salvaje e indiferente, y sintió algo que no había sentido desde que su padre vendió su futuro a un hombre al que nunca había conocido. Elección. Por primera vez, no se sintió como propiedad. Se sintió como una persona de pie al borde de 1000 caminos posibles. Y aunque el miedo todavía se aferraba a sus costillas como hierro viejo, una voz en lo más profundo le susurró lo que casi había olvidado. Eres libre. No habían llegado muy lejos antes de que llegara la ley. La voz del traidor se había extendido rápidamente por el pueblo, reuniendo indignación y oportunidad en igual medida. Para cuando Clara y Chasa llegaron al borde del camino de la pradera, un solo jinete les bloqueaba el paso. Un hombre mayor con una estrella de hojalata en su chaleco, y el cansancio profundamente grabado en las líneas de su rostro. «Buenos días, Chasa», dijo el sheriff, tirando de las riendas de su caballo para detenerlo. «Parece que tenemos un problema». Chasa mantuvo sus manos visibles y su tono tranquilo. «No veo ningún problema. Solo una mujer caminando libre». «No es libre», replicó el sheriff, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Acuerdo firmado de Boston. El prometido pagó el pasaje y el compromiso nupcial. Aquí dice que es su propiedad legal hasta que la deuda sea saldada». La palabra propiedad cortó el pecho de Clara como un látigo fresco. Chasa ni siquiera miró el documento. El papel escrito por hombres no puede borrar la ley escrita por el Creador, dijo. Ningún alma pertenece a otra. El sheriff suspiró, pareciendo casi arrepentido. Tú y yo sabemos que este territorio no lo ve así. Si ella se va contigo, es robo, y no puedo hacer la vista gorda a eso. Clara dio un paso adelante, su voz apenas más que un susurro. ¿Y si digo que no iré con él? El sheriff se movió en su silla de montar. No cambia la tinta, señora. Su consentimiento no es parte del contrato. La mandíbula de Chasa se tensó, la vieja ira agitándose en su sangre. La ira de tratados rotos y vidas vendidas con firmas. Entonces el contrato es una mentira, dijo. Y una mentira no tiene poder aquí. El sheriff lo estudió durante mucho tiempo. ¿Lucharías contra la ley por una mujer que acabas de conocer? Lucharía contra el mundo si eso significara que ella pudiera valerse por sí misma. El corazón de Clara latió con fuerza. Nadie había hablado por ella así, ni su padre, que cambió su futuro por dinero, ni el hombre que había comprado su nombre. Solo este extraño que no pidió nada más que ella caminara libre.
El sheriff se volvió hacia Clara, algo más suave parpadeando detrás de sus ojos cansados. ¿Entiendes lo que sucede si te vas con él?, preguntó. Serás perseguida. El hombre puede llevarte a los tribunales, puede ponerle precio a tu cabeza. Clara respiró hondo. Entonces que me case, dijo. Prefiero correr libre que vivir encadenada. El sheriff los miró a ambos, una mujer que había encontrado su voz y un hombre que había jurado defenderla, y algo en su expresión cambió. Guardó el papel de nuevo en su chaleco. Entonces supongo que no los vi, dijo, haciendo girar su caballo. Y si alguien pregunta, el viento los llevó al oeste. Caminaron hasta que el atardecer tiñó la pradera de oro, y el corazón de Clara todavía latía como un tambor contra sus costillas, mitad terror, mitad algo que aún no podía nombrar. Las palabras del sheriff resonaban detrás de ellos como pisadas de caballo. Serás perseguida. Pero con cada milla entre ella y el andén del tren, el miedo perdía un poco más de su control. Chasa la guió hacia un grupo de colinas bajas que rompían el horizonte. Anidada en sus sombras se alzaba una pequeña cabaña de cedro, su humo ascendiendo fino y gris hacia el cielo vespertino. No era mucho, un refugio de una sola habitación, paredes parchadas con corteza y arcilla, piel estirada sobre la entrada, pero era el primer lugar en años que no se sentía como una jaula. Esta era la cabaña de casa de mi padre, dijo Chasa, dejando su mochila. No es grandiosa, pero evitará que el viento muerda. Clara entró vacilante. El aire olía a pino y salvia, manojos de hierbas secas colgaban de las vigas, y un pequeño cuenco de arcilla descansaba en el centro de la habitación, lleno de cenizas de 100 fuegos. No merezco esto, susurró ella. Mereces más, respondió él simplemente. Pero esto es un comienzo. Le mostró cómo sacar agua del arroyo cercano y cómo alimentar el fuego con agujas de pino para mantener el humo fino. Cuando tropezó intentando levantar una olla pesada, él no se la quitó de las manos. Le mostró cómo equilibrar su peso, cómo estabilizar su respiración. Cada pequeña tarea era una lección, no un rescate. Y para Clara, que había pasado años siendo mandada, negociada y comprada, la diferencia se sintió como la luz del sol después de un largo invierno. Más tarde, cuando cayó la noche y las estrellas se derramaron como plata sobre las llanuras, se sentaron en el suelo cerca del fuego. Clara miró fijamente las llamas, su voz baja. ¿Crees que vendrán a buscarme? Sí, dijo Chasa honestamente. Los hombres que creen poseer algo rara vez lo sueltan en silencio. Entonces soy un peligro para ti. No, dijo él. Eres una oración que estoy dispuesto a proteger. Ella contuvo el aliento y por un largo tiempo no pudo hablar. En el silencio, sacó una pequeña bolsa de alrededor de su cuello y esparció una pizca de salvia en las llamas. El fuego siseó y se avivó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Orando de nuevo, dijo él, para que el camino ante ti no pertenezca a ningún hombre más que a ti. El viento se coló por la entrada, llevando el aroma a salvia y humo sobre su piel. Y por primera vez, Clara no se sintió como alguien que se esconde de su pasado. Se sintió como alguien que camina hacia un futuro. La paz duró menos de una semana. Clara estaba junto al arroyo al amanecer, enjuagando una olla en el agua fría, cuando escuchó cascos, demasiados para ser casualidad, demasiado decididos para ser inofensivos. Se quedó inmóvil, el agua goteando de sus manos, y se giró justo cuando 4 jinetes coronaban la loma. A la cabeza cabalgaba el hombre del libro de contabilidad. Su fino abrigo estaba manchado de polvo por el viaje, pero su expresión era tan engreída y segura como lo había sido en el andén. «¡Ahí está!», gritó, frenando su caballo. «¿Creíste que podrías esconderte, chica?». Chasasa salió de la cabaña de cedro, con el arco en la mano, pero sin tensar. Se colocó entre Clara y los hombres sin decir palabra. «¡Apártate!», ladró el traidor. «La mujer me pertenece por contrato». «Nadie te pertenece», dijo Chasa con calma, «y menos ella». El traidor se bajó de su silla, agitando un papel como un arma. «Le pagué justamente. Pagué su pasaje y la tendré de vuelta, o la arrastraré por los tribunales y los arruinaré a ambos». El estómago de Clara se retorció.
Había esperado miedo, no había esperado furia. «No pagaste por mí», espetó ella, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. «Pagaste para comprar una mentira, y no estoy en venta». El rostro del traidor se puso lívido. «Lamentarás esta insolencia». Dio un paso adelante, pero Chasa fue más rápido. Su mano se extendió, sujetando la muñeca del hombre antes de que pudiera alcanzar a Clara. Su voz, aunque tranquila, estaba teñida de acero. «Si das un paso más hacia ella, lo consideraré un ataque». Uno de los jinetes se movió nerviosamente en su silla. «No queremos problemas, Chasa. La ley está de su lado». «La ley cambia con el viento», dijo, «pero una oración no». Lentamente, deliberadamente, sacó un pequeño cuchillo de su cinturón. No para amenazar, sino para cortar limpiamente el contrato del agarre del traidor. El pergamino se rasgó por el medio, dispersándose en el arroyo como hojas muertas. «Ahí está tu ley», dijo. «Ahora vete antes de que el viento lleve tu vergüenza al próximo pueblo». La furia del traidor flaqueó mientras sus hombres intercambiaban miradas inquietas. Uno giró su caballo, luego otro. En momentos, solo el traidor permanecía, su rostro retorcido por el odio. «No has visto lo último de mí», escupió. «Quizás no», dijo Chasa, acercándose. «Pero esta tierra recuerda a los hombres que intentan poseer lo que nunca fue suyo». El traidor volvió a montarse en su silla y se alejó galopando, el trueno de su ira desvaneciéndose en las llanuras. Clara se dejó caer de rodillas a la orilla del agua, su respiración temblorosa. «Volverá», susurró. «Entonces estaremos listos», dijo Chasa, arrodillándose junto a ella, «y hasta entonces viviremos». Las noches después de la visita del traidor fueron largas y sin dormir. Clara a menudo se despertaba antes del amanecer. El fuego ardía abajo, el corazón acelerado por sonidos que solo ella podía oír. Un casco que no estaba allí, una voz llevada por el viento. Sin embargo, cada vez que se giraba hacia la entrada, veía lo mismo. Chasa, sentado junto al fuego, despierto, vigilante, tranquilo como una piedra. Una mañana lo encontró esparciendo ceniza del hogar en un pequeño círculo grabado en la tierra fuera de la cabaña. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, ajustando su chal alrededor de los hombros. «Hablando», dijo él. «¿A quién?». «¿A quiénes vinieron antes que nosotros?». Hizo un gesto para que se sentara. Ella lo hizo. El círculo era simple, un anillo de ceniza con 4 pequeñas piedras colocadas en sus bordes, cada una apuntando a un horizonte diferente. «¿Qué dice?», preguntó ella suavemente. «Dice que no vivimos por miedo», respondió Chasa. «Dice que reclamamos este espacio con memoria y oración». Le entregó una pizca de ceniza. «Tú también puedes hablar». Clara dudó, el peso de las palabras presionando contra su lengua. Finalmente, esparció la ceniza en el círculo y susurró. «Ya no quiero ser propiedad». «Entonces no lo eres», dijo. «Dilo otra vez. No quiero ser poseída». «Entonces no lo eres». Se sentaron allí repitiendo las palabras hasta que el sol coronó el horizonte y el miedo en su pecho comenzó a aflojarse. No era un hechizo, y no era magia, pero era un lenguaje más antiguo que las cadenas, el lenguaje de la declaración, de hablar el mundo en el que eliges vivir. Más tarde ese día, Clara se encontró tarareando mientras barría el suelo de la cabaña. Se trenzó el cabello de manera diferente, no como su madre le había enseñado para un esposo, sino como a ella le gustaba. Cosió un pequeño trozo de tela en una bolsa y se la ató alrededor de la muñeca, un recordatorio de que su cuerpo era suyo. Esa noche, cuando el fuego estaba bajo, se sentó junto a Chasa y preguntó, «¿Crees que las oraciones cambian algo?». «Las oraciones no cambian el mundo», dijo. «Nos cambian a nosotros, y luego nosotros cambiamos el mundo». Clara miró fijamente las llamas, la luz parpadeante atrapando las marcas rojas aún débilmente visibles alrededor de sus muñecas. Se desvanecerían con el tiempo, pero parte de ella esperaba que no lo hicieran, porque no eran solo recordatorios de lo que le habían hecho, eran la prueba de lo que había sobrevivido. Y si el traidor regresaba, ahora sabía que no lo enfrentaría como una novia asustada y encadenada.
Lo enfrentaría como Clara Finch, una mujer que se había liberado a sí misma en el lenguaje de las cenizas. La primera nevada llegó semanas antes de tiempo, barriendo las llanuras del norte como una advertencia. Al amanecer, no, la pradera era un mar de blanco, el viento cortante lo suficiente como para arrancar lágrimas. Clara se envolvió en una capa de piel de bisonte que Chasa había traído de la aldea y observó los copos arremolinarse junto a la ventana. El invierno se adelantó, murmuró ella. Viene cuando elige, replicó Chasa, apilando leña cerca del hogar. Nosotros también debemos hacerlo. Pasaron el día preparando la cabaña para la larga helada, sellando grietas con arcilla, transportando agua antes de que el arroyo se convirtiera en vidrio, colgando tiras de carne seca de las vigas. No había tiempo para el miedo. Sin embargo, en la quietud entre las tareas, la mente de Clara regresó a la promesa del traidor. No has visto lo último de mí. El pensamiento la acechaba como un lobo justo más allá de la luz del fuego. Esa tarde, mientras la nieve se espesaba y el mundo exterior desaparecía en un silencio blanco, Chasa le puso un tazón de estofado delante y se sentó lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su brazo a través de la manta. «Dime qué temes», dijo. Ella miró fijamente el vapor que subía del tazón. «Que volverá, que me encontrará, que me arrastrarán de vuelta a una vida que no elegí». Chasa asintió. El miedo es el compañero más antiguo del viento, pero el viento no puede pasar a través de un muro construido por muchas manos. Ella frunció el ceño ligeramente. «¿Qué quieres decir?» «Crees que estás sola en esta lucha», dijo, «pero no lo estás. El sheriff que desvió la mirada, él es parte del muro. Las mujeres que susurraron tu nombre en el andén, ellas son piedras en él. Y yo», él colocó una mano sobre su corazón, «yo me mantendré como la puerta que no se abre». Algo dentro de Clara cambió. Había pasado tanto tiempo pensando en sí misma como una fugitiva, escondiéndose de un poder mayor que el suyo. Pero quizás no se estaba escondiendo en absoluto. Quizás estaba de pie, y quizás otros estaban de pie con ella. Esa noche, la nieve se amontonó contra la puerta hasta que no se pudo abrir. Estaban sellados adentro, solos con el siseo del fuego y el ritmo lento y constante de sus respiraciones. «¿Alguna vez te molesta?», preguntó ella suavemente. «¿Qué?». «Llevar el peso de las cadenas de otra persona». Él negó con la cabeza. «No es un peso», dijo, «es confianza». Ella lo miró a los ojos entonces, y por primera vez no vio al hombre que la había liberado. Vio al hombre que elegía cada día quedarse. Afuera, la nieve rugía y aullaba. Adentro, el mundo era tranquilo, cálido y libre. La tormenta cesó después de 3 largos días, dejando un silencio tan profundo que el mundo parecía contener la respiración. Clara estaba recogiendo nieve para derretir y obtener agua cuando vio movimiento en el horizonte. Una forma oscura contra el blanco cegador. Un jinete, luego 2, luego 4. Su pulso se disparó. «¡Chasa!», llamó, y él ya estaba allí, asomándose por la entrada, con el arco colgado a la espalda, tranquilo como la tierra bajo sus pies. «Es él», susurró ella, «el traidor». «Lo sé», dijo él, «entra». Pero Clara no se movió. Había terminado de esconderse. Cuando los jinetes llegaron a la cabaña, el traidor desmontó lentamente, una sonrisa cruel extendiéndose bajo su bigote tieso por la escarcha. «¿Creíste que la nieve podría mantenerme alejado?», se burló. «Robaste mi propiedad y he venido a cobrarla». La voz de Clara fue firme. «No soy propiedad de nadie». «Los tribunales dicen lo contrario», espetó él. «La ley está de mi lado». «La ley», dijo Chasa en voz baja, «ha estado en contra de la verdad antes». «¿Verdad?», el traidor se rió. «La verdad es que pagué por ella y la arrastraré de vuelta a Boston yo mismo si es necesario». Clara dio un paso adelante antes de que Chasa pudiera hablar. «Entonces tendrás que encadenarme de nuevo», dijo ella. «Tendrás que quebrarme de nuevo y fracasarás». Algo parpadeó en los ojos del traidor. No lástima, no respeto,
sino la breve confusión de un hombre que de repente se da cuenta de que la cosa que creía poseer tiene voluntad propia. Lo lamentarás, siseó él. No, dijo ella suavemente. Lamento haber creído alguna vez que era tuya. Chasa dio un paso más, su voz una advertencia baja. Deja este lugar, llévate tu codicia y tu papel y vete antes de que el viento lleve tu nombre a donde ningún hombre lo pronunciará. La mano del traidor se crispó hacia su funda. Un movimiento tonto y desesperado. Antes de que la pistola saliera de la funda, 2 flechas se clavaron en el suelo helado a sus pies. Clara se giró. Media docena de jinetes Lakota habían aparecido en la cima de la loma. Hombres y mujeres a quienes Chasa había enviado aviso durante la tormenta. Montaban sus caballos como estatuas, con los arcos tensos, los ojos duros. «¿Lo ves?», dijo Chasa. «El muro». La bravata del traidor se hizo añicos. Miró de las flechas a los jinetes silenciosos y de vuelta a Clara, sus labios curvándose en una última maldición. Luego giró su caballo sin decir palabra. Uno por uno, los demás lo siguieron. La pradera los engulló y con ellos se fue la última sombra de sus cadenas. Clara exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que contenía. «Se acabó», susurró. «No», dijo Chasa suavemente, mirando el horizonte. «Es el comienzo». La mañana después de que el traidor se desvaneciera en la pradera, el mundo se sintió diferente, más ligero, como si el viento mismo hubiera estado conteniendo la respiración y ahora fuera libre de moverse de nuevo. Clara se despertó antes del amanecer, incapaz de dormir, y salió al pálido silencio de la primera luz. La escarcha se aferraba a la tierra como encaje. El aire sabía limpio, agudo, vivo. Chasa ya estaba despierto, sentado con las piernas cruzadas cerca de la hoguera, con los ojos cerrados, los labios moviéndose en un lenguaje más antiguo que las líneas de los mapas trazadas sobre su tierra. Lo observó un momento, sin saber si debía interrumpir. Luego, sin abrir los ojos, habló. «Puedes unirte si lo deseas». Clara dudó. «No conozco las palabras». «Las palabras no son la oración», dijo él suavemente. «El aliento lo es, la intención lo es». Se sentó a su lado, el frío calándole a través de su capa, y siguió su ejemplo, inhalando profundamente, exhalando lentamente, sintiendo el ritmo de la tierra bajo sus huesos. Después de un rato, habló de nuevo, esta vez en voz alta. «Por cada cadena rota, damos gracias. Por cada mentira desaprendida, damos gracias. Por cada alma que elige la libertad, damos gracias». La garganta de Clara se apretó. «Nunca creí que alguien rezaría por mí», susurró. «Creí que nadie me veía». «El Creador te vio», dijo Chasa, «incluso cuando estabas encerrada, incluso cuando creías que estabas incompleta». Y el Creador no olvidó. Las palabras calaron más hondo que cualquier consuelo que le hubieran ofrecido. Las lágrimas picaron sus ojos, pero no nacieron de la tristeza. Eran del tipo que vienen cuando una herida finalmente ha comenzado a sanar. «¿Crees que la gente puede ser rehecha?», preguntó ella en voz baja. «No rehecha», dijo él. «Adada». La mujer que se sienta aquí ahora es la misma mujer que fue encadenada, solo que ahora recuerda lo que siempre estuvo destinada a ser. El sol rompió el horizonte, proyectando una luz dorada sobre la tierra helada. Tocó la piel cicatrizada de sus muñecas, convirtiéndolas en bandas brillantes de cobre y fuego. Entonces elijo recordar, dijo. Cada cadena, cada oración, cada paso. Y él la incitó suavemente. Ella le sostuvo la mirada. Elijo ser libre. Se sentaron allí mucho después de que el sol hubiera subido más alto, sin decir nada. Ya no había necesidad de palabras. El silencio entre ellos ya no era pesado, era sagrado. Ese día, Clara comenzó a coser un vestido nuevo con los retazos de tela que había llevado consigo a lo largo de 2000 millas. No para un esposo, no para un contrato, sino para ella misma. Y cuando se miró en el pequeño trozo de hojalata pulida que servía de espejo, no vio a la mujer que llegó en un tren encadenada.
Vio a la mujer que se había levantado al amanecer para rezar por su propia libertad. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando lo hizo, llegó como una bendición. Lluvias suaves lavando el invierno de la tierra. El verde abriéndose paso tercamente a través de la escarcha. La pradera viva de nuevo con el sonido del agua corriente. Clara caminó por la cresta de la loma por encima de la cabaña, el viento tironeando de su falda, y se dio cuenta de que, por primera vez en años, el camino por delante era suyo para elegir. Había pasado tanto tiempo creyendo que su vida era una serie de puertas que otras personas abrían y cerraban para ella. Pero ahora no había puerta, solo cielo abierto, solo tierra infinita. Chasa se unió a ella en la cima de la colina, llevando un pequeño bulto envuelto en piel de venado. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un regalo», dijo él, desatando el cordón de cuero. Dentro había una trenza simple de hierba dulce atada con hilo rojo. «Para nuevos viajes, para los que caminamos por elección». Clara lo tomó con reverencia, sus dedos rozando los de él. «¿Y qué viaje es ese?». «Cualquiera que nombres», dijo él. «Puedes regresar al este, puedes construir un hogar aquí, puedes caminar a mi lado tan lejos como el horizonte lo permita». Ella miró fijamente la tierra, llanuras ondulantes, ríos distantes, la delgada línea de humo de cabañas lejanas, tantos caminos, y por una vez todos le pertenecían. «No sé a dónde llevan», dijo ella. «Nadie lo sabe nunca», respondió él. «Pero si el camino es elegido con un corazón libre, será el correcto». Clara sonrió, una pequeña sonrisa tranquila que se sintió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. «Entonces elijo esto», dijo. «Elijo el camino que es nuestro». En las semanas que siguieron, construyeron una cabaña más grande cerca de la orilla del río. Ella plantó flores junto a la puerta. Él talló símbolos en las vigas, oraciones por protección, fuerza y alegría. A los viajeros que pasaban se les ofrecía comida y descanso, y muchos preguntaron por la mujer que una vez llegó encadenada y ahora se alzaba erguida junto al Lakota que la liberó. Clara les dijo la verdad, que no había sido salvada por un hombre, sino por la creencia de que merecía ser más de lo que otros habían escrito en papel. Y en esa verdad, otros también encontraron coraje. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y el cielo ardía con vetas rojas, Clara se paró junto a Chasa en el porche del hogar que habían construido juntos. «¿Qué ves?», preguntó él. Ella miró hacia el horizonte, el viento levantando su cabello. «Un camino», dijo, «nuestro». Y mientras la última luz del día se extendía por las llanuras, la mujer, una vez definida por sus cadenas, dio un paso adelante, no como una novia, no como una posesión, sino como ella misma, libre, completa, elegida, y el mundo vasto y salvaje y expectante se abrió ante ellos. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias del oeste inolvidables aquí en Redemption West. ¿Podrías perdonar la tierra donde tus cadenas fueron forjadas y elegir quedarte? Dinos en los comentarios.